Ah, sí. Y son 32 menos, son 8. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy, donde fue convocado el licenciado Juan Francisco Letona Flores, director de bienes del Estado. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. El señor ministro, del lugar se a un viceministro que anda por ahí perdido, que van a ingresar. El señor viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública y el licenciado Jaime Vinicio Guzmán, el de la dirección de DIPLADI, que delegó a la licenciada Fulvia Anabela Carranza Barrera y su equipo de trabajo. Bienvenida, licenciada. Bueno, este tema es para darle seguimiento a la construcción o remozamiento del centro de salud del municipio de Santa Lucía, Coatzacoalcos. Un proyecto que debió haber, ya de hecho debería haber estado entregado ya, pero por algunas situaciones aún no está terminado y todavía está viéndose esta parte de la identificación de los recursos. A nosotros nos hizo llegar el Ministerio de Energía y Minas un informe donde cabalmente dan de cuenta del aporte que en teoría iba a dar o va a dar, es un poco lo que queremos aclarar, la empresa Pan American Silver, que de hecho firmó algunos convenios, según tenemos entendido, un aporte de 32 millones de quetzales que iban a ser pagos en especie de aporte voluntario, o sea, era decirle, en el caso de salud, mira, aquí está el terreno, aquí es donde debe de construir el centro de salud, y a ellos ya casi que solo les iban a dar la llave del lugar. Entonces entendemos que en este caso destinaron una parte también de estos 32 millones 656.235 que eran pagos de regalías del 2017, fueran donación en especie a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, que era para la construcción de una granja de un total de 8 millones de quetzales, y para el Ministerio de Salud, donación en especie a favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el equipamiento de cualquiera de las siguientes áreas de salud: puestos de salud, centro de atención integral de salud, centro de atención permanente, centro de atención integral materno-infantil, hospitales generales, hospitales regionales, hospitales nacionales de referencia y hospitales especializados, por un monto máximo de 14.656.235, y donación en especie a favor del Ministerio de Educación para el proyecto denominado Escuelas Técnicas de Campo para Alimentación Escolar, por un máximo de 10 millones de quetzales. Así era que estaba distribuido en este caso el monto que se había destinado para cada uno de los ministerios. Entonces, entendiendo que el Ministerio de Salud había decidido que de este aporte de la minera Pan American Silver, la fase 1 de la construcción del centro de salud en Santa Lucía, Coatzacoalcos, tuviera una inversión de hasta 5.209.304 quetzales con 62 centavos, que era un convenio de 10 meses contados a partir de la fecha de la última firma, es decir, del 16 de agosto del 2023. Que en este caso se podía prorrogar la prórroga del contrato, valga la redundancia, entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa, solo con un cruce de cartas, básicamente, solo que debe hacerse 30 días anteriores a la finalización del plazo descrito. A la fecha de que el Ministerio de Energía y Minas emitió este informe, que es el 10 de junio, se desconocía si ese cruce de cartas ya se había realizado, porque ya era el Ministerio de Salud quien debía de hacerlo directamente con la empresa.
Entonces, eso es lo que se tiene como un resumen de la información, de dónde está en esta parte. Y en el caso de la Dirección de Bienes del Estado, pues es averiguar o tener información, mejor dicho, del proceso de traslado de la propiedad, porque el terreno donde se piensa construir el centro de salud o estaba funcionando es propiedad de la Municipalidad de Santa Lucía de Cochumalguapa, pero entendemos que ya habían iniciado un proceso de donación hacia el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo que nos indicaba alguna gente del área, mejor dicho, de allá de Escuintla, es que habían tenido algún nivel de complicaciones en la administración anterior, por cuestiones meramente político-partidistas, que me sorprende también, pero bueno, en aquel momento el actual alcalde municipal era director de área de salud y era del partido oficial, entonces no entendí por qué se tenía que haber generado problemas, pero cada quien sabe cómo funcionan los municipios, ¿va? Entonces es en el caso de Dirección de Bienes del Estado, para que nos cuente cómo va avanzando el expediente, tiene previos, existe o no existe un expediente, qué es lo que el Ministerio de Salud podría hacer en este caso para coadyuvar. Entiendo que el Ministerio de Salud ya tiene una relación, digamos, de alguna forma, o diálogo con la Municipalidad de Santa Lucía. Entiendo que también hay un interés de parte de la Municipalidad de poder agilizar los procesos para que esto se concluya lo más rápido posible, el tema de la donación del terreno, porque independientemente si lo hace Pan American Silver o lo hace con recursos del Ministerio de Salud, van a necesitar la propiedad de la tierra a nombre del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Entonces, si quieren, coméntenos ustedes cómo va la parte esta para tener ya ahí la información más o menos completa de hacia dónde va el proceso, y ya luego pasaríamos con el Ministerio de Salud. De acuerdo. Buenos días, señor diputado. Buenos días a todos los asistentes de la mesa. Me acompaña jefe y subjefe del Departamento de Gestión y Legalización, el licenciado Manuel Castillo, el licenciado Oscar Cruz. En el expediente que nos comentan, efectivamente sí existe, sí se presentó en el año 2022, en marzo de 2022 se presentó un expediente por parte de la municipalidad para la donación de una posesión de una fracción del terreno en donde está colocado el centro de salud. Básicamente no tenemos actualmente una propiedad, debemos llevar la inscripción de posesión a propiedad para efectos de que el Estado de Guatemala pueda contar con ese registro y posteriormente pues adscribirlo al Ministerio de Salud conforme el expediente que nos presentaron. Desde el 31 de agosto de 2022 pues se hizo una validación de campo y se determinó que habían ciertas inconsistencias y modificaciones en los planos e información que se había presentado dentro del expediente. Se trasladó a la alcaldía municipal y desde esa fecha, el 31 de agosto de 2022, no tenemos información y no ha regresado con nosotros el expediente con las modificaciones que habíamos solicitado. Básicamente le trasladamos acá información de lo que consta en el expediente para que ustedes lo puedan tener a la vista e identificar que no ha existido, digamos, esa actualización por parte de la municipalidad para efectos de hacer la inscripción de la posesión y la inscripción posteriormente al Ministerio de Salud. Solo para estar claros, son derechos posesorios que posteriormente habrá que desmembrarlo de finca matriz para poder escriturarse como propiedad para el Estado, porque es como simular la situación como el cañón de Santiago, que tuvieron que desmembrarlo para pasar a ser propiedad de derechos posesorios. Entonces, ahorita aquí tiene usted lo que ustedes le mandaron a ellos. Sí, quizás para mayor referencia, en la hoja 1 es la solicitud de la alcaldía municipal, en donde se requiere la inscripción de la posesión, está el número del expediente que nos habían solicitado. En la hoja número 2 es la certificación del Consejo Municipal, donde se acuerda la donación a título gratuito de la finca. Posteriormente, en la hoja 3 y 4 es donde tenemos el plano de registro. Y ya en la hoja 5
es, digamos, la investigación que se hizo de parte de la Dirección de Bienes del Estado en 30 de mayo de 2022, donde se hizo la validación y las modificaciones que se requerían a la municipalidad para efectos de que presentara nuevamente el expediente, modificando las cuestiones que ahí se enumeran. Justamente. Sí, son varias modificaciones que se tienen que enmendar para efectos de volver a presentar el expediente, pero desde la fecha no hemos tenido ninguna actualización. Quizás ahí la referencia a hoja 6 se traslada por medio de providencia a la Municipalidad de Santa Lucía, Cozumalguapa, y en la última hoja identificarán ahí la hoja de remisión por medio de cargo expreso a la municipalidad. A partir de esto que ustedes envían, no ha habido entonces ningún movimiento por parte de la municipalidad hasta el día de hoy. Correcto. Si ellos subsanan estos previos, digamos, lo que tiene actualmente el expediente, ¿cuánto tiempo podría llevarse todo el resto del proceso, digamos, dentro de Bienes del Estado? Es complicado determinarlo porque no es solo la Dirección de Bienes del Estado la que comparece dentro del expediente. Básicamente nosotros hacemos una validación, si todo estuviera correcto, emitimos una opinión técnica. Posteriormente sería la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas quien emita una opinión jurídica. Esto se traslada para visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente se trasladaría a Secretaría General de la Presidencia y se emitiría el acuerdo gubernativo de la inscripción de la posesión a favor del Estado por parte del Presidente de la República por medio de un acuerdo gubernativo. Esto es un procedimiento, obviamente, en el ideal debería demorarse aproximadamente 3 meses por cada una de las etapas. Sin embargo, sabemos que hay ciertas modificaciones y detalles que se terminan validando por parte de estas instituciones que comparecen. Estimamos 3 años, podría decirse, en un expediente normal aproximadamente de 3 a 4 años. Bien. En este sentido, hay alguna gente que ha dicho que se puede iniciar a invertir por parte de las instituciones pero ya, digamos, teniendo en orden el expediente y que va siguiendo su ruta. ¿Esto es posible, Alex? Es correcto. Básicamente lo que gestionamos en la Dirección de Bienes del Estado al momento de que nosotros tengamos el expediente es la emisión de una constancia para efectos de que se pueda presentar el expediente que solicita Segeplan y se pueda otorgar un SNIP, obviamente con la constancia emitida por parte de la Dirección de Bienes del Estado. Ok. Sí, para que la gente no piense que va a tener que esperar 3 años para verlo del centro de salud, que ya se siente aguantado un poco ahorita con estas condiciones. Solo para agregar aquí lo que decía el señor director, efectivamente el previo que se le interpuso en su momento al requerimiento que realizó la municipalidad es meramente técnico, ¿verdad? Porque traía algunas irregularidades del plano presentado. Entonces, sobre eso, más que todo, pues el previo que se le interpuso. Entonces, posteriormente a esa situación, pues se realizaría la investigación de campo ahí con nosotros y para que cumplan ahí con los requisitos que establece nuestro reglamento orgánico, nuestro reglamento, de trámite de legalización de inmuebles, que es el 188-2021, ¿verdad? Entonces, con los requisitos esos, pues ya cumplidos los mismos, se inicia, como bien dijo el señor director, la opinión técnica para irse a Secretaría Jurídica y continuar con todas las tasas. Solamente con el agregado, que también va a escribanía de Cámara de Gobierno. Sí, por escritura pública, correcto. Muy bien. Señor viceministro, ¿cómo vamos con el Ministerio de Salud en este sentido? ¿Qué han avanzado? Ya tenemos... Entiendo que ustedes tuvieron ya una reunión con la empresa, en este caso con Pan American Silver, para determinar si ellos todavía están en la disposición de poder hacerse cargo de esta construcción o remozamiento, que son 5 millones, digamos, el tema de la inversión. ¿Qué tanto se ha avanzado en todo eso?
a partir de todas las reuniones que se han tenido. Bueno, la verdad es que la empresa, desde que iniciamos la primera reunión de acercamiento con ellos para tratar el tema, se manifestó que el convenio no era tan legal, ¿verdad? Porque el compromiso con el Estado era poder construir o poder invertir en el área de influencia de la minería, ¿verdad? Entonces nosotros igualmente manifestamos que debiéramos de cumplir tal cual, digamos, se había convenido o estaba establecido en el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Pero el convenio decía que era una inversión en Santa Lucía, Cozumalguapa. Entonces nosotros revisamos el área de influencia y no es parte, digamos, del área de influencia. Ni cerca siquiera. ¿Verdad? Entonces, bueno, entendimos que fue un acuerdo político y que ellos estuvieron de acuerdo en su momento y se firmó el convenio, ¿verdad? Entonces, en ese impasse estábamos y, bueno, se necesitaba otra reunión específica para analizar ya desde el ámbito jurídico. En eso fue avanzando el tiempo, que se fueron como atrasando algunas reuniones. Y en el mes de junio, el 17 específicamente, nos llega una nota en donde ellos daban por finalizado el convenio, dado que era un día después, ¿verdad? Un día antes había 16, ¿verdad? había finalizado el convenio. Sin embargo, nosotros tuvimos una reunión posterior a esta noticia y les dijimos que en principio pues es una deuda que tienen ellos como minera, ¿verdad? Dado que ya era un acuerdo gubernativo, una promesa firmada, ¿verdad? En papeles, y que debía invertirse en cualquiera, sea que Santa Rosa, San Rafael o en Santa Lucía, ¿verdad? Pero que nosotros como ministerio sí mantenemos la postura de que se invierta, ya sea en el área de influencia o en esto de Santa Lucía. El artículo utilizado para este convenio sí efectivamente no daba lugar a poder invertirse en Santa Lucía, porque decía únicamente en el área de influencia, ¿verdad? Si hubiera algún fenómeno natural que afectara, digamos, algún servicio, pues se puede hacer algún convenio con una municipalidad. Sin embargo, nosotros en ese diálogo quedamos como acuerdo con la empresa de revisar exhaustivamente el acuerdo gubernativo, y sí, quisiera dejar aquí a la licenciada Ingrid para que nos explique específicamente, y aprovechando que se encuentra Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, para poder ver, porque en lo que sí quedamos es que si el acuerdo gubernativo lo permite, nosotros sí seguiríamos, buscaríamos un nuevo convenio, pero ya en el marco, como debiera ser, para poder hacer la inversión en Santa Lucía. Entonces, en este caso, nuestra asesora jurídica de convenio va a hacer lectura de los artículos y cómo eso se liga con lo que se había establecido, ¿verdad? Entonces, No, le voy a decir. Disculpe, dice. Entonces dejaríamos a la licenciada asesoría jurídica para poder hacer la interpretación y también poder hacer lectura de los artículos que nosotros utilizaríamos en un nuevo, si fuera así, un nuevo posible convenio. Muy buenos días a todos. Me permito complementar la respuesta del viceministro Donato. Y efectivamente, pues el día 17 de junio nos notifican por medio de Pan American Silver la postura de dar por finalizado el convenio que estamos siendo sujeto de análisis el día de hoy. Sin embargo, después de conversar con el Departamento de Dirección de Asuntos Jurídicos específicamente, vimos la posibilidad de poder encajar este escenario en lo que respecta a los artículos, bueno, el artículo específicamente reformado por el Acuerdo Gubernativo 23-2021, el cual indica lo siguiente. Bueno, antes hacer mención que el Acuerdo Gubernativo 105-2012, en su artículo 2 establece que el acuerdo marco, en el acuerdo marco se faculta al Ministerio de Energía y Minas para que a través del viceministerio que corresponda suscriba los convenios secundarios, que quiere decir que el convenio marco es la sombrilla y el Ministerio de Energía y Minas tiene la facultad de poder suscribir
no puedo decir ilimitadamente, pero sí tiene la facultad de suscribir convenios secundarios, que vienen siendo como los hijos del convenio marco. Cuando nosotros leemos la reforma del artículo 3, que específicamente habla del ingreso de los recursos y la constitución de fondos, y esto es lo que específicamente pudimos observar que puede ser una salida. Lo voy a leer literalmente. Es el párrafo número 2. Los fondos provenientes de los aportes establecidos en el acuerdo marco de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala, a excepción de los que sean específicamente asignados al Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, bueno, serán destinados a la constitución de un fondo emergente para mitigar los daños que pudieran ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país o para los proyectos de desarrollo. En este caso, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de influencia. Si se dan cuenta, nosotros analizamos que existen los fondos provenientes del acuerdo marco que se van a ir destinados en un fondo emergente para mejorar la calidad de vida de influencia de los habitantes y otros fondos que van a ir para el MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces tenemos dos vías. El siguiente párrafo dice lo siguiente: como ya vimos que Santa Lucía Cochumalguapa no entra dentro de las áreas de influencia, utilizamos la segunda opción, que serían los fondos destinados para el Ministerio de Energía y Minas y para el MAR, que sería lo siguiente. Siguiente párrafo. El porcentaje o proporción de recursos a favor del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se mantendrán en la cuenta de fondo emergente, a efecto que para su utilización se realice de acuerdo a la ejecución del gasto y de ser procedente para las municipalidades del país que definan los convenios secundarios. Entonces, ahí podríamos encontrar una posible salida donde se suscriba los convenios secundarios con la municipalidad de Santa Lucía Cochumalguapa, utilizando los fondos del MEM y del MAR. Esa es una de las salidas que nosotros como ministerio podríamos ofrecer, siempre y cuando con la anuencia del Ministerio de Energía y Minas, ya que el acuerdo gubernativo a ellos los faculta para poder suscribir estos convenios. Ya sería un convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y con la MUNI de Santa Lucía, para que los recursos que podría obtener el Ministerio de Energía y Minas puedan ir destinados ahí. Con el objetivo de mejorar el centro de salud. Sí, pues, sí, no, sí, eso sirven es. para la comunidad, ¿no? Sí, de hecho eso es. Pero, mire, yo tengo mis dudas relacionadas con eso, porque volvemos, creo que, no sé, la posición del Ministerio de Energía y Minas, pero de hecho cuando vimos este convenio con Pan American Silver, como les decía yo en la anterior reunión, es que habíamos hablado con la gente que está, en este caso con la gente del Parlamento, y ellos cabalmente me decían, revisen la parte de las áreas de influencia directa e indirecta, porque Santa Lucía no está ni siquiera cerca de donde está el área de influencia. Yo creo que esto únicamente fue para, en su momento sirvió un poco para engañar y tomarle el pelo a la gente del municipio. O sea, yo lo quiero decir así abiertamente. Porque sabían que no era posible el tema de inversión ahí, si no lo hubieran hecho desde el día pues, si de hecho invirtieron 3-4 millones en Barberena. Y eso lo hicieron al rayo, pues, porque ahí sí era área de influencia del proyecto, digamos, de alguna forma. Entonces yo creo que únicamente utilizaron, y lo que me decía la gente en aquel momento, sobre todo el año pasado, era revisen, porque lo que hicieron fue únicamente firmar algunos convenios que a ellos les servía para el momento darle cierta tranquilidad a algunos socios de la empresa, porque ya estaban porque necesitaban invertir algunos recursos en el marco de decir que estaban haciendo proyección social y que estaban haciendo este tipo de trabajo en ese sentido. Y era un poco lo que le decía yo al señor ministro la vez pasada, que me parecía raro también que quisieran invertir en Santa Lucía Cochumalguapa, en un centro de salud que no sé si les favorece en algo para el proyecto, y que estaban dejando de cumplir con la municipalidad de Naranjo, ahí en Santa Rosa, que tiene una deuda de 6 millones de quetzales y que les han dicho hasta que se reactive el proyecto vamos a pagar. Entonces, y creo que la respuesta que a ustedes les dieron era esa, básicamente era zafar bulto, ¿verdad? Como dicen los patojos, y decir, miren, ahí resuelvan ustedes el clavo en este sentido.
pero no sé ahora que está haciendo el ministro, bienvenido ministro, si este tema sea posible o ya hay que empezar a buscar recursos del propio Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder hacer un proyecto de este tema de inversión ya por parte del ministerio para poder, ya sea remozamiento, reconstrucción, como se le quiera llamar, del centro de salud, porque creo que ya los fondos provenientes de Pan American Silver y de estos convenios, para mí creo que ya tronó, digamos, la cuestión a partir de esta parte de lo que les decía la empresa, y sobre todo no sé cuántos recursos puedan ingresar por parte de la empresa tanto al Ministerio de Energía y Minas como al Ministerio de Ambiente, tomando en cuenta que la empresa no está funcionando, está ahorita suspendida hasta que se agote todo el proceso de consulta. En este caso, o sea, la empresa no está produciendo. Estos son del 2017. Pero es que ese es, por eso, pero ese es el problema, porque cuando el Ministerio de Energía y Minas le quiera cobrar, seguramente le va a decir lo mismo que le dijo a la MUNI de Santa Cruz de Naranjo, se me fue el nombre de la MUNI, pero que ellos van a pagarles hasta que se reactive el proyecto, y son fondos del 2016, de hecho es deuda del 2016 la que tienen, y yo tuve ya acceso a las cartas donde el alcalde ya hace el cobro, de hecho, ya le hace el cobro y le dice, mire, páguenme. Toda la empresa le responde que le va a pagar hasta que se active el proyecto. Entonces creo que ahí es donde ya topamos al final de cuentas, que era la otra parte que creo que ustedes no tenían esos otros datos, de que sí las municipalidades del área de influencia sí ya empezaron a cobrar regalías y estos compromisos que estaban antes del 2017, y que la empresa sí ya les dijo que no les va a pagar hasta que no reactiven el proyecto, y de hecho era una de las cuestionantes que tuvo hace unas semanas el Parlamento Xinca en este sentido. Entonces creo que la parte esta del convenio, ya creo que esa parte ya se cerró, pero yo le quisiera dejar las palabras al señor ministro para ver si ellos tienen alguna otra información que todavía dé esperanza, o es ya de una vez mejor buscar recursos ya propiamente en el Ministerio de Ambiente, perdón, de Salud. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, así es. Prácticamente el convenio ya se cerró. A nosotros como ministerio sí nos pondría en problema seguir insistiendo en invertir fuera de las áreas de influencia directa e indirecta, sobre todo por lo complicado que ha sido el diálogo con el Parlamento Xinca. Va relativamente, digámoslo, en este momento en buen camino, va muy lento. Yo no quisiera poner algún tema que os sirviera de pretexto para amparar esto poco que se ha avanzado. Por otro lado, los fondos que llegan al MEM y al medio ambiente son bastante más reducidos. En nuestro caso, estamos claros que tenemos que destinar fondos importantes para los procesos de consulta que ya vienen y para las siguientes fases con el diálogo con el Parlamento. Entonces, y el otro tema, pensando también que son temas, digamos, que dejó inconclusos y quizá en mala forma llevados por el gobierno anterior, de repente lo mejor es busquemos otra salida, estimada licenciada. Gracias, diputado. Gracias, ministro. Sí, yo eso mismo veo, porque el tema es de que sí, yo creo que ya el convenio con la empresa, creo que ya topamos ahí, pues ya no habría como mucho chance de poder buscar. Ahora habría que ver, digamos, de los fondos propios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cómo poder reorientar ahí algunas cuestiones de lo que, porque hay plata, ahí pues está en saldo y cajas, ahí están guardados los recursos que deberían de estar hoy por hoy tratando de sufragar algunos gastos en este sentido. O sea, fondos hoy por hoy hay, y están ahí guardaditos en saldo, y eso se puede echar mano, digamos, en este sentido. Solo habrá que tener muy claro el planteamiento. En este caso, para la DIPLAN, ustedes ya tienen DIPLADI, perdón, es que DIPLAN era antes, de la DIPLADI, ¿cómo está en la parte del proyecto? ¿Ustedes ya han hecho algún planteamiento, alguna propuesta de proyecto, y si eso ya tiene algún costo?
En el caso de lo que le compete a la Dirección de Planificación Estratégica, que ahora es DIPLADI, ¿verdad? Específicamente en el Departamento de Formulación de Proyectos, ya se cuenta con la planificación, renglones de trabajo, pues, especificaciones técnicas, ¿verdad? Ya cuenta con un dictamen técnico favorable en cuanto a infraestructura se refiere, ¿verdad? ¿Y esto tiene algún costo ya, no? ¿O hay que costearlo todavía? Le quiero comentar, buenos días, señor diputado, señor ministro y señor viceministro, compañeros. Dentro de los convenios que a la institución nos atañen, era básicamente hacer el juego de planos, y fueron 127 planos a uno que comprendía la intervención al edificio propio del centro de salud y otra área en donde adicionalmente se iba a constituir como un edificio anexo, siempre encima de una losa. Eso fue la participación también que tuvo Paz Guatemala con ingenieros y arquitectos. Socializamos juntos, revisamos juntos el juego de planos, se revisaron las especificaciones y se elaboró un cuadro de cantidades de trabajo. Sin embargo, este se fue sin costos porque se entregaba de esta forma, porque era Paz Guatemala la que le iba obviamente a colocar los precios unitarios y el costo total aproximado de la Porque era financiamiento privado. Sí, así es. Adicionalmente a este juego de planos iniciales que era para cumplir con los convenios con Paz Guatemala, se hizo adicionalmente otro juego de planos adicional que era para cumplir con la norma NRD2 de Conred, de la cual también fue ya recibida y aprobada desde el año pasado. Eso fue un juego de planos complementario, como les repito, en apego pues, para la aprobación de la norma NRD2, que tuvimos un final feliz. También hay dos juegos de planos que complementariamente forman parte del proyecto en sí. Ok. Pero si no tenemos todavía ¿cuánto podría costar la construcción o remozamiento? No, señor diputado, en absoluto. Bueno, entonces lo que les voy a solicitar es que lo puedan concluir ya ahora con costos, tomando en cuenta que de una u otra forma el gobierno va a tener que absorber, digamos, parte de hecho todo el gasto, el costo en esto. Yo lamentar, digamos, la situación, yo creo que eso debió haber previsto primero el gobierno anterior antes de sacar los servicios del centro de salud y llevárselos al anexo del hospital de ahí de Santa Lucía. Debieron de haber previsto primero que estaban garantizados los recursos y que los trabajos realmente se iban a realizar. Yo ya tuve acceso a algunas fotografías que ahí se las voy a reenviar, donde ya el agua empezó a hacer daños otra vez ahí en el lugar donde está actualmente el centro de salud funcionando, el tema del anexo, por la bajadita esa de agua que dejaron mal hecha ahí, pero que eso ya es parte de lo de la carretera. Pero que con todo y eso está tratando de funcionar el centro de salud, o sea, sí necesita sus áreas para poder tenerlas de esta forma. Entonces, en este caso, con el señor ministro de Energía y Minas, pues ahí tendríamos ya básicamente cerrado el tema, por lo menos con Energía y Minas, dado que eso sí ya depende de un tercero, que es el privado, ¿va? Que en este caso es la empresa, y el proceso de consulta con el Parlamento no creo que se termine ni siquiera este año. Va un poco más allá, yo creo que llevaría un año más tal vez el tema de llegar a los acuerdos de ese proceso de consulta. Entonces, pero la gente no puede estar afectada en otros territorios porque se respeta, digamos, la posición, en este caso del Parlamento y sus propias formas de organización. Entonces, señor viceministro, vamos a volverlo a citar pero ya para que tengamos el planteamiento de DIPLADI y que DIPLADI nos traiga ya cuánto costaría ese proyecto. Ya creo que ya han avanzado en planos y tienen renglones de trabajo y todo eso, ya va a ser un poco más fácil de alguna forma, digamos, tener como el planteamiento de cuánto podría costar ese proyecto en sí, para que en este caso, señor viceministro, le busquemos fondos conjuntamente, digamos, en algún momento. Ya ahora tocará que entre a batear finanzas para que nos diga por dónde podría conseguirse recursos
creo que va a ir por la línea de lo que ya tenía en aquel momento comprometido la minera, entre 5 o 6 millones de quetzales seguramente, por la amplitud que tiene el edificio, si es que se va a hacer una especie de remozamiento con lo que ya está establecido ahí en el lugar. Eso, y tal vez, señor viceministro, yo de todas maneras voy a mandarle una nota al señor alcalde para que nos haga favor de avanzar con esto, que ya tiene bienes del Estado, y dado que Bienes del Estado tiene la voluntad de poder apoyar y contribuir en agilizar parte de lo que corresponde a esto, por lo menos avanzar al punto donde tengamos esta constancia que emiten ellos para que se pueda ya avanzar con CG Plan y todo el resto de situaciones. Aquí creo que hay que ir avanzando en los procesos paralelos, y si hay buena voluntad de las partes, creo que se puede ir haciendo de mejor forma, teniendo claridad de que este problema no lo provocó el gobierno actual. Es un tema que se trae de arrastre, y que incluso nosotros se lo hicimos ver todavía el año pasado al gobierno anterior, que debía de solucionarlo en su momento, pero incluso si las anteriores autoridades de salud sí mostraban esto del convenio con la minera como la solución en definitiva para este tema del centro de salud, y pues al final solo hicieron perder tiempo, y por eso no me extraña que haya alguien ahí, un ciudadano ilustre del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que anda ahí también tratando de alborotar por otro lado para entorpecer este tipo de procesos. Yo creo que deberían de dar un paso al costado, ya jodieron bastante como para que sigan en este sentido, y aquí que dejen trabajar, y creo que se puede avanzar más sin ellos que con ellos. Entonces, eso, señor viceministro, entonces lo vamos a... ¿cuánto tiempo necesitan ustedes como ECLADI para tener ya el costeo de este proyecto? Sí, unos mínimo 2 semanas. 2 semanas. Mínimo 2 semanas, puede ampliarse a una tercera. Tendría que ser como el 12 de julio. Va, entonces lo vamos a dejar para el 12 de julio. 12. Es que mejor pregunto algo, que a veces me dicen que son muy radical con los tiempos. En algunos tiempos sí, pues, pero en estos que son más técnicos, pues hay que darles el tiempo. Entonces son para el 12 de julio, para que ya nos traigan ahí la cuestión de cómo podría ser esto, para que, de hecho, vamos a convocar a Finanzas, para que Finanzas también nos indique por dónde poderle buscar recursos. Y le voy a dar copia de esto, señor viceministro, para que usted le pueda también trasladar al director de área, para que el director de área nos ayude a ir a hablar con la MUN y todo, para que logren subsanar esto, y que de esa forma pues podamos avanzar también ahí en bienes del Estado con este tema. Bueno, ministro, agradecerle. Sé que este tema no está en sus manos, pues que estos temas que están ahí ya son, depende de otra institución. Entonces, agradecerle, señor ministro, por la buena voluntad y todo, y doy por cerrada esta reunión.